¿Vamos? Sí. Estamos ya de vuelta, estamos conversando animadamente porque como les avisábamos y les contábamos al principio del programa... ¿Contenta? Estoy feliz. Está en tu salsa. El 21 de junio se celebró el Día Mundial del Yoga, Claro. disciplina que yo amo practicar, amo enseñar. Y ese amor por el yoga, fíjate que me lo traspasó esta mujer, Mira. Emma Marín, instructora de yoga, directora de la Escuela Sadhana Yoga Hispano. ¿Donde estudiaste tú también? Sí, pues, y creadora del método Harmonic. Muy bienvenida, Emma. Muchas gracias, José. Oye, ¿cómo nació este amor al yoga? Porque me imagino que esto fue un encuentro. Y cómo creaste un tipo de yoga, porque eso ya es como Michael Jackson, que crea un estilo de baile. ¿No? Un estilo de baile, que nadie más Sí, baila. es divertido porque yo me dedicaba a la música. Tenía una Ya. agencia de management y un muy amigo mío que tenía un programa de radio en la Radio Futuro, que es Hernán Rojas, practicaba yoga. Y yo estaba en un nivel de estrés muy grande, con muchas bandas, giras y cosas así. Y me dijo, ¿por qué no practicas yoga? Te haría bien, yo creo que te gustaría, tú que vienes desde la gimnasia. Ah, tú fuiste, tienes antepasado. Sí, hice atlético. gimnasia desde chica. Sí, Gimnasia desde artística, gimnasia olímpica. Perfecto. Y Ese requiere harta destreza y harta manejo corporal. Sí, harto. Aparte que partí chica, a los 5 años, entonces desde ahí estuve en el seleccionado argentino de gimnasia hasta ahí los viene ese 17. sentido que tiene un Soy poquito- mendocina. Ya, sí, ahí está. crecí en Mendoza. Ya, usted estás casi chilena para hablar. Sí, estoy en el medio. Sí, po. Entonces, a través de Hernán y de su cercanía con el yoga, partí en una escuela de yoga, me encantó y desde ahí dije, ¿sabes qué? Creo que esto es lo que me gustaría hacer el resto de mi vida. Realmente me fascinó, quedé enamorada de la posibilidad de poder estar haciéndole bien a otro, haciéndome bien a mí, al mismo tiempo que eso sea también una manera de poder trabajar y sustentarte. Ya. Así que desde ahí partió de como otra ese... forma, porque estabas muy estresada y querías buscar un camino nuevo. Claro. Además que ya venía con una vida con muchas cosas, hijas desde muy chica, entonces como que tenía ganas de calmar un poquito. Y por eso sentí que el yoga se unía un poco a todo, a lo que yo traía del amor por el movimiento, por el trabajo con el cuerpo y también lo que me daba el yoga en sí, que era esa otra conexión con lo que hay dentro, o sea, cómo funcionamos a través de nuestra conexión con la mente y también cómo la mente igual interpreta nuestras emociones y todo eso de alguna manera se conjuga y crea como un todo ordenado, ¿no? Entonces eso me parecía muy interesante y desafiante, estudiarlo, aprenderlo y hacerlo bien. Entonces me metí, porque si uno hace las cosas, por lo menos yo soy muy intensa con eso, digo, bueno, quiero hacerlo súper bien y partí estudiando y perfeccionándome y desde lo que yo traía antes quizá entre la música y la gimnasia y la danza y lo que aprendí de yoga, empecé con este desarrollo que se dio bastante natural, era como un poco una expresión muy personal de poder mostrar lo que me pasaba con la práctica. Empezó a surgir este Harmonic Yoga, que tenía música, que tenía ritmo, que tenía creatividad, que tenía yoga, que tenía desafío, que tenía movimiento en el espacio, no solamente lo que había visto, sin desmerecer lo anterior. Empezó a surgir todo eso. Y de ahí se gestó, pues ya lleva casi 20 años. Claro. Y para sacar un tipo de yoga necesitas, me imagino, que el Dalai Lama, no sé, te dé un visto bueno, ¿cómo? Porque ahí yo me pierdo, po. Mira, no especialmente, se empezó a dar de manera natural. ¿Ya? Yo trabajé en una escuela por bastante tiempo, que era una escuela muy renombrada, digamos, Ajá. y a partir de ahí estuve 4 años haciéndome cargo de los cursos de formación también, y después puse una escuela propia. Perfecto. Y a partir de ese desarrollo ya de la línea propia en una escuela, empecé a mostrar, digamos, esta técnica que se fue también desarrollando en el tiempo, porque obviamente cuando uno hace una metodología no es que de un día para el otro sale, sino que estás como una especie de laboratorio, Claro. por un tiempo, Teniendo feedback. exacto, viendo esto funciona, esto no funciona tan bien, esto lo tengo que ajustar, o sea, todo se iba como acoplando en el tiempo, digestión lenta, y de repente ya sentí que había un método que estaba establecido, que era algo distinto, que se podía definir, que se podía diferenciar. Y bueno, y el nombre también surgió a partir de eso mismo. Estabas buscando un equilibrio, una armonía. Sí, armonía, equilibrio, que sea dinámico, pero no solamente dinámico, quería que fuera amable, me acuerdo, eso era importante. Que fuera un yoga dinámico, fluido,
pero a la vez amable, inteligente también, alineado. Por eso, ya sé por qué te capturaron. No, Porque, sí, a mí me motivaron. Yo creo que muchos, tienes un grupo interesante que puede recurrir, porque después de un tiempo además hay mucho desgaste. El bailarín tiene mucho desgaste de articulaciones, generalmente no nos cuidamos las lesiones. Está la gente que ha hecho deporte de alto rendimiento, que puede llegar porque claro, tiene una alternativa de una yoga que es más dinámica. Exacto. Claro. Y dinámica, y el hecho de que sea amable no significa que sea solo suave. Claro. Igual es desafiante, igual es intenso, pero es capaz de adaptarse a las distintas posibilidades y niveles y edades y etcétera. Claro, y que tiene que ver también con uno de los principios del yoga, que es el autocuidado. En el fondo, no pasarse a llevar, ahimsa, no violencia con uno. Oye, y volviendo, Emma, un poquito al Día Internacional del Yoga, a mí siempre me ha llamado la atención desde que entré a este mundo que el yoga, bueno, oriundo de la India y básicamente practicado por hombres. Sí. Y estamos en un momento de la historia donde está muy occidentalizado y básicamente es practicado por mujeres. Tú lo has visto en tu escuela, yo lo veo con mis alumnos también, que tengo 1 o 2 alumnos que se atreven, por decirlo así, o se sensibilizan con el yoga. ¿Por qué crees tú que pasa eso? Buena pregunta, pero por ejemplo, cuando nos vamos un poquito hacia atrás, la primera mujer que practicó yoga en una escuela de yoga, no estamos muy lejos, fue Indra Devi. O sea, estamos hablando de que estaríamos en 2 generaciones hacia atrás, ¿no es cierto? Indra Devi era paralela con Iyengar, con Patabi Joyce, con Desi Kachar, y ellos eran alumnos de Krishnamacharya, que podríamos decir que fue el primer profesor de yoga que abrió el yoga del 1 a 1 al grupo, a los grupos practicantes, ¿ya? Ya. Como para contextualizar en el tiempo. Y desde ahí ella fue a India y quería aprender y estuvo ahí afuera varios días hasta que la dejaron entrar. Algunos dicen 1 semana, otros dicen 4 días. Finalmente este profesor la deja entrar y le empieza a enseñar. Esa fue la primera de las que yo conozco en estos grupos de yoga que empezaron a funcionar en espacios con más gente, porque antes era de 1 a 1 y, como bien dices tú, Coté, de hombre a hombre. Claro. En India las mujeres igual tienen un lugar todavía que está relegado a un espacio más machista. No todas, porque por supuesto en todo el mundo también se está gestando esta nueva libertad de la mujer, pero se mantiene aún. Entonces ahí hay un trabajo todavía que está en proceso. Que loco, igual que la génesis del yoga margina a las mujeres, y mundialmente las mujeres se han tomado un poco el poder del yoga. Claro, porque ahí lo que pasó es que hay que diferenciar también lo que es el yoga como tal, como filosofía, el Hatha Yoga, que es una de las 5 ramas del yoga, y dentro del Hatha Yoga las asanas, donde dentro de esas asanas se crean las metodologías o los estilos, que es lo que hoy día en Occidente se considera yoga. Pero yoga en realidad es mucho más que solamente asanas o movimientos físicos. Y respecto a eso, a cómo el yoga, podríamos decir contemporáneo, se toma Occidente desde el aspecto físico, desde esta nueva rama, ¿no es cierto? O de esta rama, desde este escalón de los 5 tipos de yoga, prende Occidente con lo físico, ¿no es cierto? Lo encuentra interesante, atractivo, efectivo, etcétera, etcétera. Y en pos de eso, creo que el mismo movimiento femenino que existe en sí y su relación también con el arte, con el movimiento, con la intuición, hizo que de alguna manera acoplara muy bien con las mujeres. Y curiosamente, muchos hombres consideran que el yoga es como femenino, como claro, incluso lo dejan, no, si eso es para mujeres. Como que no van a transpirar, por lo tanto no tiene ni un beneficio. Claro. Entonces ha habido como una evolución involutiva. Claro. ¿No es cierto? De todas maneras. Oye, y bueno, lo otro también, no es para nadie un misterio que nosotros, sobre todo los que vivimos en ciudades, estamos sujetos y estamos expuestos a unos niveles de estrés tremendos, a unos niveles de presión tremendos, de exigencia, de todo. Por lo tanto, resulta cada vez más importante tener estos espacios
de introspección, de mirarse hacia adentro, de silencio incluso. Y ¿cómo tú, esto ya es una pregunta, ¿cómo podrías convencer, entre comillas, a una persona que es fundamental practicar yoga para elevar su calidad de vida? Mira, yo creo que una de las cosas importantes es entender que el ser humano como tal se relaciona con lo externo a través de los órganos de percepción, los sentidos, ¿no es cierto? Y el ser humano ha creído que la vida realmente se gesta o se relaciona o avanza en sí porque eso ocurre. Pero hay otra parte, como el iceberg, ¿no? Lo que vemos arriba, claro, y lo que vemos adentro. Hay otra parte que está del otro lado, dejando los órganos de percepción aparte, que es lo que ocurre con la observación hacia nuestro interior. Y eso trabaja en nuestra propia comunicación, en nuestro propio entendimiento, en nuestros propios... En esculpirnos a nosotros mismos a través de lo que vemos, de lo que somos, y cómo poder también ir cambiando lo que vemos que no nos gusta, ir potenciando lo que vemos que sí nos gusta. Y eso lo tenemos que hacer desde la honestidad absoluta. Y solo ocurre cuando tenemos ese momento de introspección, silencio y calma. Lo otro es aprender a respirar. La respiración es básica para poder gestionar tu energía, en todo sentido. No sé, viene una persona acá y está súper ansiosa, nerviosa porque le da susto estar en esta situación, por ejemplo. Bueno, respira y lo más probable es que esa sensación de ansiedad calme. Si una persona no sabe eso, no se puede gestionar, no puede ayudarse a sí mismo. Entonces las herramientas del yoga te ayudan a mejorarte a ti mismo en todos los sentidos, mejorar tu sueño, mejorar tu calidad de vida, controlar tu ansiedad, conocerte, cambiarte, mejorarte, o sea, trabajar en ti en lo largo del camino. O sea, justamente la gente que dice, no, yo no me veo en una clase así, tengo muchas cosas que hacer, es la gente que debería estar ahí. Es la gente que debería estar ahí. Y es curioso porque la gente que va para allá, por ejemplo, con trabajos muy complejos o con mucho estrés, bueno, lo que me pasó a mí, por algo estoy acá, sí, claro, solté mi vida completa y me dediqué a esto. O sea, así de directo. Y gente, también, por ejemplo, abogados, no sé, ingenieros, gente con mucho estrés, empieza a practicar, se da ese rato, es una hora ya para esa persona y te dice, ¡ay, que me siento bien, que duermo mejor, que estoy mejor! Y es como algo que no pueden dejar, porque te hace tan bien. Realmente. ¿Te ha pasado alguna vez que algún alumno, por ejemplo, esté en una clase de yoga y se ponga a llorar, por ejemplo? Sí, muchas veces. Muchas veces. Sobre todo cuando se trabaja a nivel de plexo solar. Todo lo que tiene que ver con las emociones está en esta zona en el centro del pecho, adelante. Y cuando trabajamos extensiones, aperturas de pecho, no sé si has visto que cuando uno está angustiado o estás con pena o con ganas de llorar, no solamente te dan ganas de llorar, sino que te duele esa parte del cuerpo. Sí. Uno siente así como que se te aprieta entre la garganta y el pecho. Y eso es energía que está ahí, como cuando uno tiene un reventar, como en Villarrica. ¿Cachai? Cuando estás así o tenés un tema muscular que tenés apretado, bueno, lo mismo acá. Entonces, cuando esas emociones o esas contenciones o eso que yo no dije o esas penas, están guardadas en esa zona específicamente en términos físicos, se estira y se abre, sin darnos cuenta, la persona no se da cuenta por qué, se empieza a abrir, empieza a venir como una suerte de emoción, una pena alegre, como una pena rica, como de soltar, y se ponen a llorar. Eso pasa mucho. Mira, y bueno, y uno le explica, no, y uno le explica esto mismo y claro, y empieza a hacer sentido, pero es como un alivio también. Claro. Ya, es como soltar algo que tenés guardado que ni siquiera sabes de cuánto ni de qué, y tampoco es importante saberlo, pero sí soltarlo. Y a veces, claro, y es increíble, a veces no te das cuenta como estás todo el tiempo y meses con este pecho apretado, con esta angustia, sin solucionarlo. O sea, eso enferma mucho a las personas. Enferma mucho, o sea, ¿sí? Muchas de las... Bueno, la neurociencia ya lo tiene súper captado ya, sí, es cierto, el lenguaje del cuerpo afecta la emoción envejece. Sí, envejece. Oye, y a propósito de envejecer, hemos visto también, y esto no lo decimos nosotros, pero la práctica sostenida del yoga además permite, como ya la expectativa de vida es, probablemente lleguemos a 90 o un poquito más, la expectativa de vida es amplia, es larga. La práctica sostenida del yoga también nos ayuda a mantener una vejez activa, una vejez sana, una vejez lúcida. O sea, son tantos los beneficios que trae el practicar yoga que definitivamente uno asocia muchas veces a estas posturas dificilísimas, imposibles, que uno ve que así, no sé, un pie por arriba de la cabeza. Eso es una parte del yoga y también esos
hay personas que lo logran, pero hay personas que no lo vamos a lograr nunca. O sea, yo, por ejemplo, tengo ciertas condiciones físicas que no lo voy a lograr, pero sí el beneficio que trae a nivel físico, a nivel mental y a nivel espiritual, la práctica sostenida va a permitir también tener una larga vida, pero una buena vida. Claro. También yo creo que eso es súper importante manifestarlo, y es súper importante también decir a las personas que van a las clases. Uh-huh. Y en ese sentido, Emma, que también manifiesta eso, y también tiene otra patita emprendedora, porque la Emma es una emprendedora, pero de tomo y lomo. Claro. También hace, desde hace un par de años, viajes a la India. Muy bien hace 12 años sí. ya que hago ¿Hace viajes. cuánto? 12. Yo dije un par, fíjate. Oye, es que administra bien su energía, y eso es clave para el éxito también, y para poder diversificarse y hacer más cosas sin ahogarse. Claro. Pero hace estos viajes a la India que también de la mano de una persona que ya ha ido varias veces, y mostrando también el camino de probablemente los maestros del yoga. Es súper bonito. Cuéntanos eso, porque yo sé que hay un viaje ahora prontito. Sí. Uh-huh. Bueno, hace 12 años, de hecho 13 años, porque yo estaba embarazada de mi último hijo, que tiene 12, hice mi primer viaje a la India por lo mismo, porque tenía ganas de ir y conocer la cultura, y fue maravilloso. Ya tenía la escuela, llevé gente, y bueno, empezamos a gestionar estos viajes que se empezaron a dar de a poquito. Conocí a alguien en India que es como mi partner allá, y es el que me apoya con toda la gestión, la organización. Él es indio y tiene una agencia de viajes allá en India. Entonces vamos armando distintos viajes a la India, donde nos preocupamos de que, o sea, hacemos viajes con sentido. Hacemos un viaje turístico donde hacemos práctica de yoga, donde vamos con tiempo, con calma, y le damos un sentido al viaje. Vamos conversando, vamos hablando de la cultura de los lugares donde vamos yendo, vamos también aclarando un poquito las dudas con respecto, no sé, a los dioses de la India, al significado de su filosofía, a cuáles son sus religiones, creencias, por qué estas creencias y religiones confluyen y son tantas, qué pasó un poquito con toda esa cultura y esos éxodos también, y cuánta gente también estuvo en la India haciéndose cargo, no sé, Inglaterra, Portugal, Holanda. No, interesante, muchas cultura general, culturas que estuvieron ahí como a cargo de eso, y como el yoga siempre estuvo ahí, ¿no? El hinduismo como base es muy potente en la India, y lo bonito que tiene la India, bueno, es un país contrastante. Claro, sí, por eso me gusta logramos mucho evadirnos de la pobreza, de muchas cosas que sí. quizás en Occidente no estamos acostumbrados a ver. Y valoramos mucho también lo que tenemos. O sea, es que me pasa que yo cuando voy para allá siento que es como una especie de reseteo. Ya es como que voy, me reseteo, vuelvo y valoro un montón. Pero también ves como gente que de repente vive en situaciones donde quizá acá sería mucho más difícil, tienen una vida interior tan potente que vos ves que hay una felicidad ahí detrás que se sostiene desde otro lado. Uh-huh. Y empezás a valorar más las cosas simples, ¿no es cierto? Y el otro también, pero como algo extra, ¿no es cierto? Qué rico qué rico poder tenerlo. Pero si no lo tengo, no dejo de existir. Claro. Lo que me da la felicidad y me da la libertad interior es lo que tengo adentro. Y eso uno lo empieza a aprender con el tiempo. Y creo que con la edad también uno lo aprende. Sí, pero también tiene que ver con los años. Con este camino que también te va enseñando que en el fondo no hay una sola realidad. Sí. Y nosotros también estamos en el país más escondido del mundo, por lo tanto, en ese sentido, conocer otro tipo de culturas tan contrastantes con la nuestra. Nosotros sabemos, en Chile nosotros tenemos una cultura que nos regimos por el modelo estadounidense, con todo lo que tiene que ver con ellos. En el fondo, lo espiritual es muy distinto a cómo piensan la gente de India, a cómo pensamos nosotros. Claro. De hecho, son politeístas, hay como 8 millones de dioses que a ellos les rinden culto. Entonces, es como un mundo a entender tan distinto a nuestra realidad, ¿no? No, y lo importante que es como conocer otras realidades para poder incorporarlas si es necesario. Eso es lo bonito, tener un intercambio cultural. Sí, eso de todas maneras. Oye, yo estoy segura que mucha gente está diciendo, ¿y cómo puedo encontrar a esta maestra preciosa, Emma, y que hacer sus clases de Harmonic Yoga? Bueno, y no solo armónica. En la escuela. Ah, en la escuela. Sí, tengo una escuela razón. de yoga que es Sadhana Yoga Hispano. ¿Sadhana? Sadhana Yoga Hispano. Sadhana se escribe con una H entre la D y la A y significa práctica en sánscrito. Ya.
Y dentro de Sadhana Yoga, que hay página web y Instagram y todas esas cosas, ahí está todo lo que hacemos, digamos, toda la metodología, que son distintas, está Harmonic, y también hay otra metodología mucho más técnica, por decirlo de alguna manera, que viene en la raíz de la Iyengar. También tenemos Fisio Yoga, que es una metodología que se adapta a la kinesiología. Entonces ahí sí pacientes o personas que tienen, por ejemplo, problemas concretos o que están saliendo de una operación, van y hacen su recuperación ahí, reembolsable por ISAPRE, ¿no es cierto? Es muy bueno, y los cursos de formación de profesores de yoga, que es una de las cosas que hacemos nosotros, que tenemos una escuela donde damos cursos de excelencia. O sea, la COTE para formarse hizo un curso largo, ¿no es cierto? El mínimo son 3 años. Hoy día está el 4º año de formación. Somos la escuela que tiene más espacio de tiempo para formarse y somos muy cuidadosos. Sadhana Yoga en Instagram. Sadhana Yoga hispano. Tenés que ponerle hispano. Hispano. Que creo también que es uno de los sellos diferenciadores, que en el fondo ahora todos quieren ser profesores de yoga, pero quieren ser express, en el curso express, y creo que uno, para poder enseñar, la responsabilidad que tiene, uno tiene que pasar por un camino largo también, donde a uno le costó, donde uno no logró todo lo que querías lograr a la primera, donde te frustraste, pero entendiendo todo eso uno también puede traspasar, y este constante aprendizaje también, que es tan interesante, que es una de las cosas también que Emma y todos en su escuela predican. Oye, me encantó conocer más de ese tipo de yoga, porque a mí me hace mucho sentido, a mí personalmente, y la parte de kinesiología lo encontré notable. Sí, no, es muy bueno. Porque además que ayudamos de verdad, o sea, la gente sale mejor, se recupera. Sí, es más rápido. Trabajo con mi hija, que es kinesióloga y profesora de yoga, entonces abordamos desde las 2 áreas, y lo que tiene interesante el fisio yoga es que la amplitud de los movimientos, los rangos de movimientos son mayores, por ende puedes avanzar mucho más rápido en los procesos de recuperación. No, me parece genial, además cuando uno sabe meter a estos centros que te dan la posibilidad de las ISAPRE, que son un montón de gente y te van atendiendo así como por número, que además es muy poco amable, por decirlo así. Sí, esto es mucho más de 1 a 1, a veces hay 2 con 1. Genial. Sí, tal cual. Emma Marín, instructora de yoga, maestra de yoga, directora también de la Escuela Sadhana Yoga Hispano. Muchas gracias por habernos venido a visitar a raíz del Día Mundial del Yoga, disciplina que nos gusta tanto. Muchas gracias, Corte y Andrea. Te vamos a dejar con un cantante que yo sé que te fascina. A ver. Los T. ¿Quién es? Y que te va a hablar a tu corazón. A ver. Te va a hablar a tu corazón. Está como que si hubiéramos elegido la canción para ella. Charly García. Amo. Le hablamos al corazón. Eso. Anahata Yoga. Anahata Chakra.